Nuevamente, bienvenidos a UML Generalidades. UML o Unified Modeling Language es el lenguaje unificado de modelado, el cual está consolidado como el lenguaje estándar en el análisis y diseño de sistemas software o sistemas de cómputo. Vamos entonces a ver en este tutorial las generalidades, los fundamentos del lenguaje de modelado unificado UML. Bienvenidos. ¿Qué es un modelo? Como vemos en la figura, en la gráfica o en el diagrama, un modelo es una abstracción de un sistema. ¿Sí? Nos permite ver, representar, estudiar un sistema desde diferentes perspectivas. Es una representación visual, gráfica. Esta abstracción permite analizar detalles relevantes desde diferentes perspectivas del sistema que se quiere estudiar, con un propósito específico. Además, el modelado permite abordar sistemas complejos. Algo muy importante de utilizar los modelos es que nos facilita el análisis, el estudio de sistemas más complejos, como por ejemplo podría ser un sistema software. Y además porque es una técnica muy empleada. Se viene utilizando desde hace muchos años en la ingeniería, en la arquitectura, en la medicina, en muchas ramas y en muchos campos del conocimiento. Veamos algunos ejemplos de modelos. Por ejemplo, el modelo científico. ¿Sí? Es una representación abstracta, conceptual, gráfica o visual. ¿Sí? De fenómenos, sistemas o procesos con el fin de analizar, describir, explicar o simular fenómenos o procesos. Aquí, por ejemplo, vemos un modelo gráfico de un modelo científico de procesos químicos y de transporte relacionados a las composiciones atmosféricas. Entonces, este diagrama representa de alguna manera el comportamiento de este sistema relacionados a composiciones atmosféricas. Veamos otro modelo que también se emplea mucho, que es el modelo OSI. El modelo OSI o de capas, el cual es un modelo estandarizado de referencia para los protocolos de la red de arquitectura en capas. Entonces, por medio de este modelo, se puede estudiar de manera mucho más lúdica, pedagógica, las funciones, ¿sí? La estructura y cada uno de los protocolos que están inmersos, las funciones, las relaciones, las actividades, las señales que están en una red. Entonces, por medio de este modelo, que se llama modelo OSI, se puede estudiar mucho más fácilmente o analizar un sistema. Veamos un modelo numérico. Aquí tenemos un modelo numérico de predicción meteorológica. A través de este modelo, los científicos utilizan datos meteorológicos actuales, con el cual pueden alimentar complejos modelos físicos matemáticos de la atmósfera y de esta manera pueden predecir la evolución meteorológica, las condiciones futuras. Entonces los modelos, como estamos viendo, son muy utilizados. Igualmente podemos ver un modelo estructural. Los modelos estructurales, por ejemplo, son muy utilizados, ¿sí? En muchos campos de la química, de la física. Este modelo estructural permite ver entonces los enlaces, los átomos
los tipos de átomos, los tipos de enlaces. Son muy utilizados entonces, como vemos, los modelos para poder hacer análisis, para poder hacer estudios de comportamientos, para poder hacer predicciones. Vemos otro modelo, ¿sí?, donde está el modelo estructural químico de una sustancia, de una molécula. Los puntos rojos representan ciertos átomos, los azules otros, los amarillos otros, los grises otros, y vemos los enlaces. Cada modelo tiene sus connotaciones y sus características específicas de cada campo o de cada ciencia donde esté siendo utilizada. Por ejemplo, podemos ver el modelo eléctrico, ¿sí?, un modelo eléctrico y electrónico, lo cual permite estudiar un sistema más complejo. Las personas que tengan el conocimiento acerca de estos modelos eléctricos, a los cuales le llaman diagramas eléctricos, pueden estudiar el comportamiento del sistema. ¿Qué hace el sistema? Y hay infinidad de modelos eléctricos, como por ejemplo este con sus diagramas, sus vistas, sus relaciones. Aquí vemos otro modelo eléctrico o otro diagrama eléctrico. Entonces, como vemos, los modelos son esa abstracción de ese sistema, sobre todo en forma gráfica, aunque pueden ser también utilizando otros lenguajes matemáticos, ¿sí?, o otros tipos de representaciones. Permiten hacer un análisis detallado, relevante del sistema, permite abordar sistemas más complejos y, como vemos, es una técnica muy empleada en diferentes ramas. Bueno, entonces es importante ver que el modelado ofrece muchas ventajas. Por ejemplo, permite visualizar el sistema. Si queremos trabajar en el caso específico de un sistema software, permite visualizar el sistema software antes de que sea construido, antes de que sea codificado. Nos permite ver cómo va a ser el sistema, nos permite visualizarlo a través de diagramas. Además, permite especificar su comportamiento. A través del modelado con UML podemos ver cómo se va a comportar en un sistema software, una aplicación software, antes de su implementación, de su codificación. También permite crear plantillas que guían durante el desarrollo. Es decir, puede crear planos, modelos que facilitan, que orientan el desarrollo de construcción de una aplicación. Además del modelado, una ventaja muy importante es que nos permite documentar el diseño de una aplicación. Permite de una vez dar las características técnicas, ¿sí?, los requerimientos funcionales y no funcionales de diferentes diagramas o de diferentes modelos que queramos representar a través de UML. Un sistema software se describe por un conjunto de modelos, algo muy importante. Mejora la comprensión. Si nosotros queremos analizar entonces un sistema software que es un sistema complejo, necesariamente necesitamos utilizar un conjunto de modelos, los cuales juntos nos permiten dar una visión, una mejor comprensión, una visión holística del sistema, de la aplicación, cómo se va a comportar, qué va a hacer. Entonces, esto es fundamental para el ingeniero de software, para el ingeniero de sistemas, para las personas que vayan a desarrollar software. Estas son unas ventajas que están siendo utilizadas en todas las ramas de las ciencias para poder entonces comprender mejor el comportamiento de un sistema. Cuando vamos entonces a abordar el modelado del software, tenemos que utilizar entonces un lenguaje.
Como vemos entonces, podríamos utilizar un lenguaje de código fuente, lo cual es difícil de procesar. En una aplicación software contenga muchas líneas de código, definitivamente sería muy difícil estudiar, analizar el software. Entonces no es algo muy versátil, no es algo muy práctico analizar todas las líneas, estudiar el código fuente. Además de esto, no todas las personas pueden tener la habilidad o los conocimientos en manejar un código fuente de programación. Otro lenguaje que se podría utilizar en el modelado de software sería el lenguaje natural, con el que hablamos, ¿sí? Pero realmente también estaría propenso a muchos errores de interpretación, de gramática, ¿sí? De sintaxis. ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Cómo lo entiende otra persona? Entonces, como vemos, estos lenguajes no son prácticos, pero el lenguaje visual que utiliza UML es muy fácil de interpretar y de usar, el cual utiliza diagramas o grafos. Por esa razón es que UML es un lenguaje de modelado visual para modelar sistemas software. Al igual que podemos utilizar entonces un gráfico, un diagrama, para poder modelar, en este caso, ¿sí? Este edificio o esta planta a través de una vista. Igualmente entonces UML nos permite a través de sus diferentes diagramas modelar un sistema, una parte, una vista. Así como vemos una vista de esta planta, igualmente el lenguaje de modelado visual con UML permite entonces analizar diferentes perspectivas de una aplicación que estaremos estudiando más a fondo en posteriores lecciones. Mediante un plano o una vista, resulta más fácil detectar las dependencias, las funciones y las falencias del sistema, incluso sus fortalezas. Los cambios en una etapa inicial, es decir, durante la etapa de análisis o requerimientos o de diseño, resultan más fáciles de realizar que en una etapa final de un sistema, como lo sería en la fase de desarrollo o de codificación o de pruebas. Entonces, si tenemos estos diagramas en UML, los cuales nos permiten modelar el sistema, nos permiten estudiarlo, comprenderlo, será mucho más práctico antes de llegar a construir todo el software y poder detectar errores en etapas muy avanzadas como sería el desarrollo. Entonces es mucho más fácil utilizar los modelos, los cuales nos permiten detectar todas las características, funciones, dependencias y falencias del sistema antes de empezar en su implementación. ¿Cuáles son las características o algunas de las características que le hacen muy potente o muy aplicable al desarrollo de aplicaciones software? Entonces, UML es un lenguaje de modelado visual. Como hemos visto, entonces utiliza notaciones gráficas y ustedes saben que una imagen vale mucho más que 1000 palabras. Es una forma, es un lenguaje que es pero muy didáctico, muy práctico. Es válido solo para paradigmas orientados a objetos. Si se desea utilizar UML en otro tipo de paradigmas, estructurado o otros que existen para desarrollar aplicaciones de software, UML no se va a adaptar de manera correcta a ese nuevo paradigma. Entonces, UML está diseñado para paradigmas o programación orientada a objetos.
Importantísimo que es independiente de productos comerciales. UML no está sujeto como otros programas a licencias o a control de productos, lo cual es muy pero muy ventajoso a la hora de utilizarlo en el desarrollo de software. Es independiente del proceso de desarrollo del software. Un ingeniero puede estar desarrollando el software, puede estar implementando un proceso de software y el cual es totalmente independiente de lo que esté siendo representado en UML. Él puede utilizar todas las funciones, todos los métodos, todos los procesos que él desee, lo cual no lo está ligando de manera estricta a lo que esté representado en los diagramas de UML. También es un lenguaje estandarizado, algo muy interesante. Él está estandarizado por la organización OMG, el Object Management Group. Es una organización de estándares americano de Estados Unidos, lo cual hace que el lenguaje sea muy estable. UML sea estable, da la garantía y da seguridad al emplearlo, ya que no va a desaparecer de hoy a la mañana, de ayer a hoy. No va a ser un lenguaje de modelado que existe hoy, pero posteriormente posiblemente no se siga utilizando como muchos otros modelos u otros lenguajes de programación. Es extensible y adaptable al dominio de la aplicación que se esté modelando. Entonces, algo muy importante es que se adapta al dominio que se esté modelando. Él tiene la característica de que, de acuerdo al dominio, a ese momento particular, a ese proceso específico de desarrollo del software, entonces él se puede adaptar y se puede extender a ser utilizado en otras connotaciones, lo cual estaremos viéndole en otras lecciones. También es uso recomendado solo en procesos interactivos e incrementales. Un proceso, como sabemos, interactivo e incremental es aquel que tiene su análisis, diseño, codificación de pruebas, el tradicional, pero esto a la vez forma como tal una versión beta, una versión funcional 1, lo cual me va a permitir incrementarlo, mejorarlo y diseñar y desarrollar una nueva versión 2, pero a través de un proceso incremental interactivo. Paso a la versión 3. Como hemos visto, entonces hay muchos tipos de ciclos de vida en cascada, en V, en espiral, pero esos ciclos de vida lo que me están diciendo a mí es que yo puedo utilizarlos para desarrollar una aplicación software, pero UML está recomendado, se adapta muy bien a estos tipos de procesos que son interactivos e incrementales, los cuales son los que están ahora en vigencia. Además soporta modelado de todas las etapas de desarrollo, algo muy importante. Usted puede utilizar UML en los requerimientos, en el análisis, en el diseño, en la implementación, en las pruebas, lo cual lo hace muy potente. Muchos autores, cuando entonces hablan de la arquitectura del sistema software, se refieren al modelo de vistas 4+1. Y esto es importante que lo conozcamos, ya que UML trabaja o está muy relacionado con esta arquitectura del sistema software denominado modelo 4+1. En sí, que dice que existen cinco modelos, los cuales nos permiten de alguna manera con estas vistas representar o analizar el comportamiento de manera específica de un software. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los casos de uso, la vista de casos de uso, que es un conjunto de diagramas que me permiten modelar el software a través de esta vista. Entonces, en la vista de casos de uso, que es la que está aquí en el centro,
Me permite analizar los requerimientos del sistema, cómo se comporta el sistema percibido por usuarios, analistas y encargados de las pruebas. Entonces, la vista de casos de uso, de alguna manera, analiza el comportamiento, permite modelar los requerimientos del sistema. La vista de lógica, ¿qué nos permite entonces esta vista? Nos permite entonces ver los requerimientos funcionales de mi sistema software. Aquí puedo ver entonces que existen una serie de diagramas. En el caso de la vista de casos de uso, pues tenemos los diagramas de caso de uso. En la vista lógica, donde podemos ver los requerimientos funcionales, entonces tenemos los diagramas de clases y los diagramas de objetos, entre otros. La vista de procesos es la que me permite analizar los requerimientos no funcionales, me permite modelar esos requerimientos. Podemos entonces en esta vista de procesos tener todos los aspectos relacionados con concurrencia y sincronización de procesos. Allí vamos a encontrar los diagramas de secuencia, los diagramas de actividades, los diagramas de colaboración. Cada uno de ellos en conjunto entonces nos permiten analizar el comportamiento de nuestro sistema software, y de esta manera entonces el sistema software va a poder cumplir con los requerimientos que pide nuestro usuario. Cumple con esas características. También tenemos la vista de implementación. En esta vista de implementación que tenemos aquí en la parte superior derecha de color verde, nos permite representar la organización de los elementos físicos, nos modela, nos representa a través de diagramas cómo se va a implementar el sistema utilizando, por ejemplo, los archivos, los códigos fuente. Aquí vamos a encontrar entonces los diagramas de componentes. La otra vista, finalmente tenemos la vista de despliegue o Deployment View. En esta vista de despliegue vamos entonces a modelar el sistema en la parte de ejecución e instalación del sistema. Podemos entonces en esta vista con los diagramas ver cómo será la representación, la arquitectura física del sistema. Aquí entonces estarán representados los equipos, los servidores, los nodos, y los diagramas, que algunos de ellos serían entonces los diagramas de distribución. Entonces, estas modelos de vistas 4+1 que utiliza UML en conjunto lo que permite es representar desde diferentes perspectivas y analizar el comportamiento desde diferentes perspectivas de nuestro sistema, de la arquitectura del sistema software, como lo veíamos entonces en los diagramas eléctricos o en los diagramas de químicos. Cada uno de los diferentes modelos representan o analizan o permiten visualizar o modelar el sistema de diferentes perspectivas para estudiar su comportamiento. Ahora bien, este modelado, como hemos visto entonces, es posible establecer los requerimientos, las estructuras para diseñar un sistema de software previo al proceso de escribir código, o sea, al proceso de codificación. Y esta es la potencia de UML, que a través de esos diagramas podemos hacer el análisis, el estudio del comportamiento, las falencias, las fortalezas, a través de un conjunto de diagramas, y cada conjunto de diagramas en sí van a formar entonces la vista. Aquí por ejemplo vemos entonces el diagrama de casos de uso, que como habíamos visto, entonces son los requerimientos del sistema, nos representan los requerimientos del sistema. Más adelante estaremos estudiando los diagramas de caso de uso con sus elementos, sus actores, sus relaciones, como se representan en el diagrama.
También veremos entonces los diagramas de clases, que como vimos entonces son los requerimientos funcionales del sistema, y los diagramas de despliegue, que son entonces la vista que nos permite ver cómo quedará el sistema implementado con sus elementos físicos, nodos, servidores, equipos. Entonces, estamos entendiendo que cada uno de estos diagramas nos permiten de alguna manera modelar, representar nuestro sistema para estudiarlo, analizarlo, comprenderlo, ver cómo se irá a comportar antes de entrar a etapas mucho más intensivas de trabajo, a la codificación, pero que realmente van a permitir guiar al ingeniero o a la persona que esté codificando, lo van a guiar en el proceso de desarrollo. UML entonces cuenta con unos bloques de construcción. Esos bloques de construcción que estarán siendo estudiados en lecciones posteriores cuenta con elementos, relaciones y diagramas. Estos son los bloques principales que conforman o que van a estructurar los modelos UML. Los elementos están formados entonces por estructurales, de comportamiento, de agrupación y de anotación, los cuales todo esto será estudiado en próximas lecciones. Los elementos estructurales entonces están formados por los diagramas de clase, de interfaz, de nodos, de casos de uso, ¿sí?, de componente. Los de comportamiento tienen que ver entonces la manera como actúa el sistema, cómo se va a manifestar, a comportar. Los elementos básicos de agrupación, en el cual vamos a agrupar diferentes elementos a través de UML, de este diagrama lo vamos a representar, o hacer anotaciones, los cuales nos permiten mejorar la comprensión, o sea, documentar el modelo, lo cual va a facilitar el proceso de desarrollo. En las relaciones es la que nos permite establecer la dependencia, la asociación, la generalización, la realización. Entonces tenemos en las relaciones en UML, tenemos estos 4 formas de relaciones entre cada uno de estos elementos, los cuales, por ejemplo, tenemos la dependencia, que se representa con una línea segmentada y una flecha. Es la relación entre dos elementos, uno independiente a otro dependiente. La asociación, lo cual se representa con una línea continua, son conexiones entre objetos de rol, de multiplicidad, de calificador. El de generalización, que es otra relación que existe, en donde el hijo comparte la estructura y el comportamiento del padre, una línea continua con su flecha. Y de realización, que es una relación semántica entre clasificadores, una línea punteada con una flecha sin colorear, ¿sí?, una cabeza, una flecha sin colorear en su extremo. También tenemos los diagramas, entonces tenemos los elementos, ¿sí?, las relaciones y por último los diagramas. Entonces los elementos, la finalidad de los diagramas es representar diversas perspectivas de un sistema, a los cuales se les conoce como modelo, ¿sí? Entonces cada uno de estos diagramas nos permiten entonces de alguna manera construir, diseñar un modelo de nuestro sistema software, de nuestra aplicación, el cual va a usar los elementos y las relaciones para modelar aspectos del sistema software en este caso. Los diagramas hacen honor a la frase una imagen vale más que 1000 palabras. En general, los diagramas UML describen los límites, la estructura y el comportamiento del sistema y los objetos que contiene. Entonces todos los modelos en UML pueden ser representados a través de diagramas. Diagramas de caso de uso, de secuencia, de colaboración, diagramas de estado, diagramas de actividades, diagramas de despliegue, diagramas de componente y diagramas de objeto.
Estos modelos representados a través de estos diagramas, entonces nos permiten analizar el comportamiento de nuestro sistema software desde diferentes perspectivas. Esa es la importancia que tiene UML. Ha sido muy bien diseñado, muy bien estructurado. UML entonces tiene muchas ventajas de ser utilizado en el desarrollo de aplicaciones software, lo cual es ahora una de las características más importantes para estudiarlo, para comprenderlo, lo cual es necesario que todo técnico, tecnólogo o ingeniero esté familiarizado y conozca los fundamentos, los principios, las características del modelado con UML o Unified Modeling Language. Muchas gracias.